Mi gente, saludos a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Mirando las Luces. En el día de hoy vamos a estar hablando de básicamente de lo que fue la carrera de un luchador que es altamente conocido en la industria de la lucha de Puerto Rico y su historia en la época de oro de la lucha libre puertorriqueña. Y no lo digo porque él fue una superestrella ni nada por el estilo, lo digo porque es un luchador que pues crecimos viéndolo en televisión todos los fines de semana junto a otras estrellas como los Invaders, Carlos Colón, Chiqui Star, en fin. Y estamos hablando de Armandito Salgado. Armandito tuvo una carrera pues relativamente bien conocida en la industria de la lucha en Puerto Rico porque era el luchador que elevaba a pues básicamente todas las superestrellas, leyendas y los titanes que vinieron aquí en Puerto Rico durante los años 80 y principios de los 90. Mayormente pues la corrida de Armandito fue del periodo del año 86 hasta el año 1991. Posteriormente de eso, Armandito pues pasa a ser árbitro, que estuvo como hasta el año más o menos 92, 93 en WWC, y básicamente después de eso pues no, básicamente su carrera de luchador terminó, no recordamos, excepto una lucha que hizo una pequeña aparición en el 95, que se enfrentó a 95 si no me equivoco, cuando se enfrentó a al Exótico, pudo ser 94, pero eso fue para el tiempo que estaba haciendo la historia en que el Exótico estaba teniendo esta racha de derrotas y él había peleado contra todo el mundo, inclusive le trajeron a Armandito Salgado en una ocasión que llevaba años sin luchar y hasta Armandito le ganó. Armandito pues obviamente pues sabemos que perdió muchas más luchas de las que ganó, pero Armandito, contrario a otros luchadores que legítimamente nunca vimos ganar ni una triste lucha en televisión, Armandito sí ganó luchas. Parece que en el proceso Armandito era presentado como la estrella juvenil, la sensación luchística. Parecía que había planes con él en el futuro para elevarlo a un poquito más arriba y quizás ponerlo cerca del nivel de lo que estaba Miguel Pérez y Huracán Castillo. Eso lamentablemente nunca ocurrió. Armando sí ganó su lucha en televisión y obviamente sabemos que tuvo que haber ganado sus luchas en los house shows, que obviamente pues no salen en televisión. La victoria más contundente y más que yo recuerdo, porque yo lo vi en televisión, que hasta yo dije, wow, Armandito le ganó a Killer Khalifa, que lucha lo que estaban dando un buen empuje en ese momento, en el año 87, en Capital Pop Promotion, incluyendo teniendo un feudo con el Invader y con Miguelito Pérez. Le decían la nevera humana y todo ese tipo de cosas, y Armandito le ganó en televisión. Y yo recuerdo cuando él le ganó, aquello parecía como si hubiese ganado el campeonato universal, la gente celebrando, gritando, y una cosa pero bien brutal, y no pensaría, wow, aquí quizás venga el push para Armandito, ¿verdad? Eso no era lo que yo pensaba en aquel momento, claro, porque era un niño, pero uno recordándolo y mirándolo pues, con el tiempo que uno lleva mirando lucha libre, pero dice, wow. Y realmente ese no fue el caso. Armandito pues perdió muchas más luchas de las que ganó, y siempre fue este muchacho que recibía a los luchadores cuando venían a la isla y pues les daba el recibimiento y los hacía lucir bien, lo ponían en pareja con luchadores más veteranos. A veces él era el eslabón fuerte de una pareja, que él era el eslabón fuerte y la otra pues él era el eslabón débil. Llegó un momento que yo creo que la empresa se conformó con dejar a Armandito en esa posición porque sabían que él era un tipo confiable. Según Armandito, aparentemente también hubieron algunos celos profesionales y por eso quizás no lo elevaron más dentro de la empresa WWC. Pero el hecho es que Armandito es una figura que, aunque quizás algunas personas hagan mofa de que nunca ganaba en una lucha, en este video o en este compendio que vamos a tener en breve para ustedes, sí vamos a presentar luchas en las que Armandito ganó y fue parte de otros momentos muy importantes dentro de WWE. Yo recuerdo hasta inclusive en una ocasión cuando Jason Enteril le llegó a Puerto Rico, Armandito Salgado hizo una promo con Hugo Sabinovich en WWE Televisión. Esa fue la única vez que yo vi a Armandito hacer una promo. Eso fue básicamente en el año 86, 87 más o menos. Yo sí lo recuerdo. Y no es el efecto Mandela, yo sí lo recuerdo. Porque lo vi en vivo, pero obviamente fue hace 30 y pico de años. El hecho es que Armandito pues tuvo una carrera que para bien o para mal todavía la gente lo recuerda. De como decían por ahí, los carpinteros y todo ese tipo de cosas. Recordamos que si los primeros, que si Cipriano Mentero, que si el Pulpo Marín, en cierta forma Miguel Pérez, el padre fue carpintero por un tiempo, que si Domingo Robles, Sabú, pero definitivamente de esa era de los 80, yo creo que el más recordado fue Armandito Salgado.
Y en este compendio pues vamos a estar viendo pues básicamente luchas de distintas etapas de su carrera, desde el que debutó en el 86 hasta el año 90-91 más o menos. Así que nada, mi gente, espero que pues disfruten del mismo. Me gustaría que en los comentarios me dejaran saber sus memorias, recuerdos, lo que recuerdan de Armandito Salgado. Y pues con esto pues pretendo pues darle reconocimiento a una estrella, a un luchador pues que pudo ser una estrella, pero pues que aceptó el rol que se le dio, y como luchador joven pues estableció a varios de los monstruos y grandes leyendas que vinieron a la isla durante la época dorada de la lucha libre de Puerto Rico. Así que pues ciertamente es un hombre que hizo muchas cosas, y que todavía de tantos luchadores de esa era todavía se habla de Armandito Salgado. Eso demuestra el gran trabajo que él hizo dentro de Capital Sport Promotion. Así que mi gente, pues espero que disfruten de este compendio. Les agradezco pues, ¿verdad?, su atención a este episodio, y espero que lo disfruten. Así que sin más preámbulos, nos vamos con Mirando las Luces, mirando la carrera de Armandito Salgado, el juvenil Armandito Salgado. Nos vemos ya mismo, mi gente. Mi gente, rapidito, antes de comenzar este episodio de Mirando las Luces, olvidé darle los reconocimientos y darle crédito a las personas, ¿verdad?, que subieron estos videos a las redes sociales, aunque básicamente yo tengo todas estas luchas en mi conexión personal, pero lo que yo busco es, y lo subo, pues miren, quiero darle reconocimiento a las páginas Classic WWC, Havoc WWC, a Miguel Velázquez y al amigo Roy Luciel, de su canal de Roy Luciel Territories. Así que nada, me entera de eso. Así que nada, espero que disfruten este episodio de Mirando las Luces. Así que Armandito Salgado, we're coming for you. No me miente. Bueno, mi gente, damas y caballeros, en esta primera lucha que presentamos para ustedes, esta fue una de las primeras luchas de Armandito Salgado en televisión. No sé dónde es la cancha, les confieso, no sé si es el Petit Zorrilla, pero aquí se está enfrentando junto a Jorge Clemente, Cocoduro Clemente, frente a Al Pérez y a Chiqui Star. Aquí Al Pérez, que todavía está con nosotros, de hecho, y todavía luciendo en muy buena condición física. Al Pérez estuvo pues trabajando en Puerto Rico durante todo el año 86, trabajó en el año 85 también como parte de los rockeros junto con John Pinjosa Boldi. Aquí ya era rudo y estaba teniendo un feudo bastante caliente con el Invader, y aquí pues dando muestra de su gran habilidad luchística. Y disculpen, Armandito Salgado pues en una de sus primeras luchas en televisión, ¿verdad?, haciendo parada con Jorge Clemente, y el árbitro es El Martillo. La verdad que para mí que este es el historia, puede estar equivocado, pero pues he dicho es que aquí está pasando el negra en bicicleta. Chiquita, imagina, se estaba en su pick como rudo en ese momento, y Jorge Clemente, que fue uno de esos luchadores que nunca lo vi ganar una lucha. Y Jorge Clemente pues tenía su cabezazo, que sí, pero pues no estaba pues acondicionado pues aptamente para pues ser elevado más arriba en la cartelera. Y básicamente no era mucho lo que hacían en el ring. Aquí los famosos cabezazos de Clemente, eso sí, era alto conocido, pero fuera de ahí pues no hacía gran cosa. Y aquí viene Clemente buscando hacerle un codazo que falla, y Chiqui Star entra contra Pérez y comienzan a atacar a Jorge Clemente. Y en este momento yo creo que Armandito tenía como 19 años, era literalmente el juvenil, así se le conocía, el juvenil Armandito Salgado. Y pues posteriormente, dentro del año 86, lo empezaron a llamar la revelación luchística del año, y pues estaba recibiendo varios aplausos y apoyo de la fanaticada. Aquí entonces trepándose a la soga, aplicándole un accento, la double accent al Pérez, que estaba encendido en ese momento en Puerto Rico en su corrida como rudo en WWC, y haciendo un excelente trabajo. Yo siempre he dicho que la mejor corrida de Al Pérez en su carrera fue en Puerto Rico. Ahí es que se pudo ver realmente lo que él era capaz de hacer. Y aunque fue campeón en World Class, pero ciertamente pues fue un momento que ya World Class estaba por irse a pique, por decirlo de esa manera. Y entonces pues ahí viene Chiqui ataca por la espalda, Armandito Salgado con un rodillazo, y Al Pérez pues estaba pasando por un gran momento. Y Al Pérez en estos días creo que estaba por retirarse de UPS, llevaba trabajando con la empresa como cerca de 30 años, y estaba pues en una entrevista que se la habían hecho, estaba por retirarse ya, y luce en muy buena condición física. Yo creo que inclusive hasta hace poco estuve en una de esas convenciones celebradas, ¿verdad?, en la Florida,
Y creo que él participó de esa convención, si no me equivoco. Como dicen en todo de vacilón, ese es el papá de Seth Rollins, por su gran parecido con el luchador estrella de la WWE. Aquí viene al Pérez, le aplica un golpe a Jorge Clemente, que se sale inmediatamente. Y en este momento, pues, posiblemente entiendo yo que en estas grabaciones, pues ya más entrada la noche, ya viene con el doble tajo Chiqui Star y la plancha, y de aquí esto me parece que se acabó. Y efectivamente Chiqui Star y Al Pérez derrotan a Armandito Salgado, que sigue peleando con Al Pérez, y lo sacan fuera del cuadrilátero. Vete bacalao, fuera de ring. Nosotros ganamos, este es nuestro momento. Así que nada, mi gente, continuamos más adelante. Bueno, mi gente, aquí Armandito Salgado y Carlos Ocasio, que es su pareja en esta lucha, se han encontrado con el cura o los curas de su pueblo. Se han encontrado aquí con la pareja más condecorada y más famosa en la historia del puroresu. Campeones mundiales de la NWA, dos leyendas gigantescas, una de ellas que están con nosotros, y estamos hablando de Dory Funk Jr. y Terry Funk. Este es el nivel de competencia al que Armandito Salgado se estaba enfrentando durante la década de los 80. Luchadores como ellos, Karim Mohamed, Abdullah the Butcher, Boris Randell, el mismo TNT, Ron Starr, en fin, la criminata de la lucha libre puertorriqueña, que pues visitó WWE durante los años 80. Ese tipo de competencia. Ahí tenemos a Dory Funk aplicándole el famoso uppercut swing a Armandito Salgado. Y esto es algo que, aunque mucha gente quizá haga mofa de que Armandito no ganaba una, pero miren el nivel de competencia al que se estaba enfrentando en esas épocas, aún siendo él, aún si él hubiese logrado ser un luchador estrella, tenía ante sí unas pruebas difíciles. Aquí está entrando Carlos Ocasio, que a diferencia de Armandito Salgado, a veces sí yo nunca lo vi ganar una lucha en WWC. Ahí está Terry Funk tirándolo con un saco de papa fuera del cuadrilátero. Terry Funk, que para ese tiempo estaba grabando Over the Top con Sylvester Stallone, de tremendo machetazo. Y Terry estaba pues básicamente luchando poco en ese periodo, no estaba tan activo, mayormente estaba trabajando en Japón y estaba grabando películas y demás. Estaba en otros proyectos. Dory pues continuaba trabajando también en Japón, y pues de vez en cuando en una que otra, ¿verdad?, de los territorios. Terry pues ya no está con nosotros, lamentablemente. Mi luchador favorito, el que para mí es el mejor de todos los tiempos. Y Dory Funk, pues la última lucha que él hizo fue en Japón hace poco, en memoria de su hermano. Es una lucha que tuvo con explosivos con otros luchadores, incluyendo pues el recién fallecido Osamu Nishimura y Azuchi Onita. Estamos aquí en la cancha de Cataño, en la Pedro Rodríguez Callar, las grabaciones, y ante casa llena. By the way, esto es básicamente para finales del 86, porque esta fue la misma grabación donde los hermanos Funk y Ron Starr lucharon contra Mil Máscaras y los Invaders. Esto fue básicamente ya casi cerrando el año 86. Y aquí pues estamos viendo a Carlos Ocasio tratando de hacerle algo a Terry Funk. Y Carlos Ocasio pues aquí le da a Armandito, que se trepa al ring a la esquinero y ataca a Terry. Y por lo menos contrario a otros luchadores, ahí lamentablemente el ataque duró poco. Pero estamos hablando de dos caballos, dos enciclopedias de la lucha libre, cuyo padre, Dory Funk Sr., pues fue el creador del territorio, básicamente el promotor del territorio de Amarillo, y básicamente pues crió tremenda butterfly suplex de parte de Dory Funk. Todo un maestro en el cuadrilátero, y el árbitro es Ricky Vargas Beníquez. Y Armandito no sabe si está en el norte o está en el sur. Y aquí está Dory listo para aplicarle una power driver. Y Armandito pues en este momento todavía se estaba vislumbrando como pues la estrella juvenil, que si la sensación luchística del año, todo ese tipo de cosas que se decía Joaquín Padín hijo. Y obviamente el muchacho, aunque en apariencia quizás no se veía como de esa edad, pero era bastante joven, tenía como aproximadamente 20 años. Aquí está Terry haciendo la famosa Funker Pile Driver, y Armandito le vira la movida
Y aquí le aplican la Contralora, que por lo menos dándole un momentito de, ¿verdad? De brillo al Mandito, que en ese momento pues hizo muchas veces pareja con Carlos Ocasio. De más está decir que pues Carlos Ocasio era el weak link de la pareja, por decirlo de esa manera, y así es como se trabajaba en aquel tiempo. Armandito a veces era el eslabón fuerte de la pareja, pero era porque su pareja era un luchador pues preliminarista, pues que era aquí un gigantesco lazo, y creo que aquí no se va a parar Carlos Ocasio. Efectivamente esta lucha se acabó, así que los ganadores fueron los hermanos Fong. Así que mi gente, venimos con ustedes ya mismito. Bueno, mi gente, aquí estamos nuevamente en Cataño. Aquí tenemos al Armandito Salgado listo para enfrentarse al asesino número 2. No tengo ni pérdida de quién es el asesino número 2, para serle franco. Así que aquí tenemos al Armandito siendo presentado. Y aquí estamos hablando de la etapa en la que Armandito pues estaba, lo ponían fuerte frente a pues rivales más o menos de su misma categoría y proyección en televisión. Y pues ya ustedes saben lo que le pasaba con los luchadores que eran más veteranos y más experimentados. Y aquí vemos al Armandito listo para enfrentarse al asesino número 2. Estos por supuesto no son los asesinos alto conocidos en los territorios, que era Jody Hamilton y Tom Renesto. Esta es una nueva versión de los asesinos. Pues, bueno, la versión puertorriqueña, por decirlo de esa manera, y vestían de negro con la máscara negra y roja. En una ocasión, cuando ellos empezaron, me hicieron llegar el comentario de que aparentemente uno de ellos era el profe, antes de que el profe pues debutara su personaje. Yo recuerdo al asesino número 1, que era bastante llenito, por decirlo de esa manera, y estaba el número 2 aquí atacando violentamente al Armandito Salgado, aplicándole patadas a las piernas y durmiéndose, dándole la espalda al Armandito, cosa que ningún luchador puede hacer. Usted nunca le da la espalda a su oponente. Y Armandito le da un codazo, le levanta en peso y lo tira en el medio del número 11 del canal 11, donde se estaban transmitiendo estos programas de la superestrella de la lucha libre. Cuando el capítulo se fue de Guapa y se fue a Tele 11. Tele 11 necesitaba programación. Y había aprovechado WC y tenían 3 programas los fines de semana. Tenían, inclusive, sí, de hecho, si tenían 3 programas, el programa del sábado, tenían 2 programas el sábado y 1 el domingo. Recuerdo que tenían un programa al mediodía, luego tuvieron uno a las 4 de la tarde, el de las 4 después lo pusieron para las 6 de la tarde y después el del domingo. Y estaban, ya usted sabe, en las papas. Y aquí no sé qué está tratando de ser el asesino, pero pues nada, no le salió. Y aquí viene a meter las otros hiptosas en el mismo medio del ring al asesino número 2. Y ya parece, entonces parece que quizás ya la gente ya parece que era bien entrada la noche en esta castada, porque ya queda mucho menos público en la arena. Y ahí estamos viendo en el fondo vimos el fallecido Héctor Moyano y por supuesto a Joaquín Patín Hijo. Y aquí estamos viendo al asesino de uno tratando de hacerle un leg drop al Armandito. Y pues este es el tipo de luchador pues con el que Armandito pues podía lucirse, ya que pues estaba en su mismo nivel de conocimiento y experiencia. Así que pues, pero ciertamente pues Armandito pues tuvo un gran aprendizaje en esos años en WWE, donde estuvo trabajando desde el año 86 hasta el año, digamos, 91 como luchador. Según nos vayamos adentrando, vamos a ir viendo como básicamente el enfoque de Armandito pues fue cambiando, y pues ya lejos de ser lo que podía ser una futura promesa o una futura superestrella para la lucha de puertorriqueña, que le hace un muy gran una quebradora de espalda. Y vamos viendo como básicamente quizás, ¿verdad?, no por sonar demasiado pues brutal en mi opinión, pero pues básicamente se puede decir que la fe en Armandito pues se perdió en el camino por parte de WWC, porque yo recuerdo que Armandito, inclusive, una de las cosas que se le decía era que estaba bajo acondicionamiento. Eso lo decía Hugo Sabinovich, by the way. Y cuando Armandito llegó un momento como que bajó cerca de unas 15 a 20 libras, estaba en mucha mejor condición física, y la empresa simplemente decidió no darle el push, simplemente decidió dejarlo en el error que estaba. Y pues después de ahí Armandito pues aquí al Assassin pensando que con una jodida le va a ganar Armandito, y Armandito dio negativo. Y pues básicamente pues
A raíz de eso, pues básicamente Armandito volvió como estaba al principio de su carrera, aplicó una patada voladora, y luego de eso, pues Armandito, pues básicamente cada vez fue usado en una posición donde casi ni desarrollaba ofensiva, básicamente en un rol pues lejos de lo que fue al principio, que era considerado como una promesa, una futura estrella y todo ese tipo de cosas. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí viene Armandito, se lo lleva de una forma muy bonita y lo tiene planchado en medio cuadrilátero, y Armandito Salgado gana el encuentro derrotando al asesino número 2. Así que pues bien por Armandito. Así que pues nada, mi gente, regresamos ya mismo con ustedes. Bueno, mi gente, aquí estamos en esta lucha donde Armandito Salgado hace pareja con un veterano, con una gloria de este deporte, el gran José Estrada, el supermédico número 1, en pareja para enfrentarse a esta pareja de enmascarados llamados el satánico y el demonio. Este demonio, pues si usted mira bien el físico, es básicamente el luchador que también hizo de Mr. X, Mr. X, y el luchador que también hizo del solitario, y a su lado el satánico, que nada más y nada menos que Víctor de Bodyguard, que en paz descanse. Esta lucha pues fue celebrada en Cataño, y aquí pues vamos a ver esta combinación de supermédico y de Armandito Salgado, un joven y un veterano. Y aquí esta fue la etapa en la que Armandito Salgado pues lo estaban básicamente pues buscando ver si podían elevarlo más dentro del roster de WWC, poniéndolos con luchadores que estaban básicamente a su mismo nivel en experiencia, en capacidades en el cuadrilátero. Y aquí viene el demonio, como panel le llamo en esa presentación, la pareja infernal. Y vamos a ver qué sucede en este encuentro. Así que mucho más alto. Mr. X es otro, perdón, este demonio es otro luchador que pues con un poquito de más físico se hubiese proyectado como un gran miembro, ¿verdad?, de WWC, de esos luchadores jóvenes que quizás WWC le pudo sacar más provecho, igual que el caso de Armandito Salgado, que a pesar de que era joven, un tipo que tenía un físico, pues aunque no estaba tonificado, pero que pues tenía algo de potencial, que se le podía sacar más el jugo, por decirlo de esa manera. Quizás pues no digo que ponerlo como luchador mid-card o algo así, pero por lo mucho preliminarista, que pues quizás se le podía dar un poquito de más libertades, de quizás darle mejor exposición. Y aquí entra el legendario supermédico. Vamos a ver qué sucede aquí. Armandito estaba pasando por una racha pues bastante inconsistente, por decirlo así, en ese momento, porque recuerdo como ayer, y yo sé que esto no fue efecto Mandela ni nada por el estilo, porque yo lo vi en televisión y lo recuerdo como ayer, y yo pensaba que tenía la cinta de esa lucha y no la tenía, pero sí recuerdo cuando lo vi en televisión cuando era niño, y fue el día que Armandito Salgado planchó a Killer Khalifa en las grabaciones de la televisión. Y yo me acuerdo de eso porque la gente celebró esa victoria como si él hubiera ganado el campeonato universal. Esa lucha, para ese tiempo, pues Khalifa vino a Puerto Rico y recibió un push inmediatamente, derrotando a Big Red, derrotando a todo el mundo que se encontró en el camino, e inclusive teniendo feudos con Miguelito Pérez, hasta con el Invader. Aunque claro, eventualmente pues empezaron, como quien dice, a bajarlo dentro de la cartelera, ¿verdad? Y entonces pues yo recuerdo ese día, yo honestamente yo no esperaba que Armandito le fuera a ganar, y Armandito le ganó la lucha. Y ese fue el momento que yo dije, o yo pensaba, ¿verdad? Uno mirándolo y recordándolo en este momento, uno dice, contra, ahora parece que a ese Armandito le van a dar el empuje. Pero lamentablemente ese no fue el caso. Armandito pues lamentablemente pues anoche pues le tocó, pues aparentemente quizás que Killer Khalifa pues ya se iba de la isla en ese momento, y pues básicamente le hizo los honores a Armandito Salgado y lo derrotó. Armandito pues le ganó esa noche, y esa fue la victoria más resonante que por lo menos hubo en televisión para Armandito Salgado,
que obviamente posiblemente estoy muy seguro que ganó otras luchas, pero que no aparecen en video, posiblemente esas luchas que vieron en los house shows y todo lo demás. Y aquí tenemos al Satánico atacando a Armandito. Y ese año, pues yo creo que fue ese año 87 donde más luchas yo vi a Armandito ganar. Pues recuerdo que también derrotó al Asesino número 2, le ganó al Vikingo, aunque por descalificación, pero le ganó. Le ganó aquí del Califa, y aquí ahora se formó el play entre los cuatro luchadores. Ricky Vargas es el árbitro, y aquí vamos a ver qué sucede. Chocan ambos enmascarados, y aquí y quiero, pues, por cierto, gente, disculparme por la calidad de la imagen, pero pues, esta lucha, como ustedes saben, pues tiene cerca de 40 años ya, increíblemente. Y aquí vemos que entra Armandito, que estaba pues ya pues trabajando un poquito más en su acondicionamiento, cosas que pues van a notar ustedes en la lucha contra Abdullah the Butcher, que vamos a ver más adelante. Y aquí vemos Armandito que se llevó al Satánico, y esta lucha se acabó. Y ahí tienen a los bacalaos que dicen que Armandito Salgado nunca ganó una lucha. Ahí tienen a Armandito ganando un combate, siendo él el que hizo la plancha. Victoria para el Super Médico y para Armandito Salgado. Así que for once Armandito se curó de gloria. Así que nada, mi gente, bueno, mi gente, aquí estamos regresando nuevamente a Cataño con nuevamente el árbitro Tomás Marín Martillo. Aquí tenemos al que en ese momento era el campeón de la televisión de WWC. Estaba hablando de Jason el Terrible para enfrentarse a Armandito Salgado, que da la casualidad que fue el primer luchador que se enfrentó a Jason el Terrible cuando él llegó a Puerto Rico por primera vez. Y aquí pues obviamente pues contrario a otros luchadores que a los que Jason se enfrentaba, que no les daba ni chispa a abrir, Armandito pues ustedes van a ver esta lucha como pues básicamente pues sí, por lo menos les daba la oportunidad de brillar. Y aquí tenemos la cancha de Cataño llenísima, y aquí se empieza el ataque de Jason el Terrible, que en ese momento estaba teniendo un brutal, violento y magnífico feudo con el Invader número 1. Y aquí pues Armando trató de hacer algo, pero fue rápidamente recibido con una patada. Disculpen, mi gente. Y aquí le tira un codazo a Jason, que falla, y Armandito pues comienza a atacar a Jason. Aquí estamos viendo pues tratando de hacer lo posible, y Jason pues por uno siendo un profesional y dándole break al hombre, porque el hombre, pero pues lamentablemente hasta aquí llegó el ataque de Armandito, recibiendo un tremendo rodillazo a la espalda. Y este tipo de luchador así, que Armandito pues llegó a convertirse en el luchador que recibía a los extranjeros que nos visitan a Puerto Rico. Normalmente pues el primer luchador ese luchador pues se enfrentaba en Puerto Rico era Armandito Salgado. Básicamente era el que daba la bienvenida, y eso pasó en este caso con Jason el Terrible. Eventualmente pasó con Steve Strong, y aquí le mete un buen rodillazo que lo manda a la lona a Jason el Terrible. Eso, aquí ustedes pueden ver que Armandito pues no se estaba tratando de levantarlo, misión imposible, eso no se dejaba, pero pues Armandito opta por un hip toss muy bueno, muy trabajado. Y aquí pues le contan uno a Jason, y aquí Jason pidiendo cacao al Armandito Salgado y dándole varios rodillazos. Y aquí estamos viendo un anuncio de una lucha de el Super Médico contra Frankie de Stomper Lancaster por el campeonato mundial junior completo. Eso era para el tiempo que Teleonce tenía dos programas. Digo, la WWE sí tenía dos programas, el del mediodía y el de por la noche. Pues de por la noche, aquí viene y le hace un power slam al Armandito. Y aquí ahora queda tirado en la lona, y Jason parece que va a hacer su famoso diving headbutt o diving, ¿verdad? Maskbutt, porque le está dando con la máscara al Armandito, que queda noqueado. Y esta lucha me parece que se acabó, y Armandito pues cae víctima de Jason el Terrible. Armandito hizo lo que pudo, pero la verdad que el hombre está demasiado duro en ese momento. Bueno, tan así que el Invader pasó las de Caín para poder derrotar a Jason el Terrible, o por lo menos pues, ¿verdad?, mantenerlo. Bueno, mi gente, aquí estamos en este encuentro en parejas celebrado en Cataño. El árbitro es el Martillo Tomás Marín. Aquí vamos a tener un ejemplo de Armandito Salgado haciendo pareja con luchador que, aunque era técnicamente
del mismo nivel en cuanto a posicionamiento en la cartelera, pero un luchador que tenía mucha más lona, mucha más experiencia, y hizo este rol en los Estados Unidos. Y estamos hablando de Kid Larson, mejor conocido también en Jim Crockett Promotion como Rocky Kernodle, el hermano de Don Kernodle, una de las estrellas que tuvo el territorio de Mid Atlantic Championship Wrestling. Y aquí estaba en su segunda corrida en Puerto Rico, Kid Larson, junto con Armandito Salgado, para enfrentarse a los Pastores de Nueva Zelanda, los que eran en ese momento campeones mundiales en pareja. La pareja más violenta que ha venido a Puerto Rico, y posiblemente en los 80 fue la pareja más underrated que había, o una de las parejas más underrated que había en los territorios. Y por supuesto, una de las parejas más violentas en la era de los territorios, hasta que llegaron a WWE. Ustedes saben que esta es la historia, cuando se convirtieron en los Lovable Bushwhackers. Y aquí pues vemos al tanque de guerra Bush Miller atacando a Kid Larson, que había ido atrás a Puerto Rico para el año 82, 83 más o menos. Y en este momento pues él era la pareja, pues, la parte más experimentada de la pareja, junto al Armandito Salgado. Y aquí está haciendo un festival de patadas de parte de uno de los pastores, que era Bush Miller, por cierto. Ya entra Luke Williams, el que fue pues por mucho tiempo trabajó también con la IWA en básicamente en lo que era el libro, y en producción y en backstage y todo lo demás. Y aquí estaban los pastores en su mejor momento, trabajando en Mid-South, trabajando en Florida, trabajando en Puerto Rico, en fin, en muchos lugares. Y aquí pues vemos que Kid Larson está tratando de recuperarse, más no ha podido ser. Y aquí entra el Armandito Salgado. Vamos a ver qué puede hacer Armandito, que comienza con codazos y patadas y tratando de hacer algo, pero pues fue interceptado inmediatamente. Los pastores aquí dándole pasta y queso a todo el mundo. Estaban violentísimos, por decirlo de esa manera. Y aquí estamos viendo pues a Chiqui está fuera del ring y siendo recibido con un doble codazo de parte de los pastores al mismo tiempo. Y aquí continúa el ataque de parte de Bush Miller, que ya no está con nosotros. Y Armandito pasando el nugget de bicicleta. Miren, ven que Armandito era un luchador pues de relativa pues buena altura, que se podía hacer algo más con él, pero pues con el pasar del tiempo pues estamos en el año 87, donde todavía Armandito estaba como que la empresa buscando definir qué iban a hacer con él, si iba a ser el luchador que iba a estar básicamente elevando a los talentos. Armandito en otras entrevistas ha comentado que aparentemente los profesionales pues previnieron que él pudiese alcanzar una mejor posición en el roster, porque el muchacho pues por lo menos sabía trabajar en el cuadrilátero, en el sentido sabía hacer lucir bien a su oponente. No estaba perdido en el ring ni nada por el estilo, a pesar de su juventud, a pesar de que todavía en ese momento pues puede tener quizás 21 años. Y obviamente Capitol pues no iban a elevarlo hasta que no tuviera mayor experiencia, y le mete ese famoso golpe con la cabeza a la boca del estómago. Y Armandito pues está en esa posición, pues que era básicamente el muchacho joven, que el muchacho iba a tener que coger los cantazos, iba a tener que pues elevar las estrellas. Y aquí ataca a Kid Larson para hacerle entrar al cuadrilátero, y así aprovechar de hacer esta doble movida que ellos hicieron muy popular en los territorios donde quiera que fueron. Levantaban arriba, le hacían un doble rodillazo al estómago. Y aquí pues Bush Miller se encarga de hacer el conteo, y esta lucha se acabó. Armandito lamentablemente pues fue víctima de los pastores, como les dije. El hombre trabajó con todas las leyendas que vinieron a Puerto Rico durante los años 80, que por esa parte pues algo que no muchos luchadores pueden decir. Y ciertamente pues Armandito, a pesar de todo de su rol, pues hizo su trabajo. Así que nada, mi gente, volvemos ya mismito con ustedes. Bueno, damas y caballeros, estamos en el año 1987 y aquí vemos al pobre Armandito Salgado, que le tocó la dura prueba de enfrentarse al monstruo, la máquina Abdullah the Butcher, y no ha pasado ni 5 segundos y ya Armandito está sangrando abundantemente, víctima del ataque del monstruo. En la entrevista que Armandito tuvo hace un par de años atrás con nuestro amigo Denis Rivera en La Huerta, él indicó que a él le pagaron $1,500 por hacer este trabajo. Abdullah the Butcher, mira la sangre cayéndole de las manos, eso es algo asqueroso. No hay conciencia de la hepatitis C ni del virus de SIDA en ese momento, del HIV. Eso era casi tema tabú en aquel momento. Y Armandito está pasando por la calle de la amargura,
Pero Armandito había indicado que le pagaron $1,500 por hacer esto. Mi gente, yo hasta por 500 lo hago. Para que ustedes hagan aquel tiempo, WWE está haciendo dinero por un tubo y 7 llaves, que se podía dar el lujo de pagarle a Armandito esa cantidad de dinero, dicho por él en la entrevista que conté, por hacerle esto a Abdullah de Butcher. Aquí realmente pues Armandito nunca tuvo break. Aquí Abdullah se trepa a la soga, a hacerle un splash a Armandito y lo deja y lo aplasta como un tubo de pasta de dientes. Y aquí el martillo cuenta a los 3 y hasta aquí llegó el encuentro. Y Armandito no tuvo ni un segundo de break. Y por cierto, el año siguiente tuvieron otra lucha similar, pero con resultados básicamente iguales, con la diferencia que en aquel entonces pues Abdullah continuó atacando a Armandito y ahí entró Bruiser Brody, entró el bando técnico, y eso fue la última grabación de Bruiser Brody antes de su muerte, ocurrida en los camerinos, ¿verdad?, del estadio de Bayamón. Y pues Armandito pues aquí hizo los honores de establecer al monstruo como un rival peligrosísimo, y continuó aquí atacando viciosamente. Miren esa frente, el pelo con sangre, la lona del ring, en fin, toda una masacre de parte del monstruo. Y pues estas eran las cosas que pues por las que tenía que pasar Armandito, ¿verdad?, para buscar ¿verdad?, su posición dentro del Consejo Mundial de Lucha. A veces lucía espectacular, otras veces lucía de esta manera, porque obviamente le tiraban los heavy hitters y pues obviamente pues le pasaban estas cosas. Así que mi gente, venimos muy pronto con ustedes. Dímelo, Chiqui. Bueno, mi gente, aquí estamos ya en el año 1989 y adivinen quién le dio la bienvenida a Sadistic Strong a Puerto Rico, aquí en esta lucha celebrada en el Polideportivo Guillermo Angulo de Carolina. A Armandito Salgado le tocó la difícil prueba de ser la primera víctima del Sadistic Strong, y ustedes van a ver cómo Armandito es usado aquí como en cierta forma punta de lanza para elevar a Sadistic Strong. Ustedes van a ver que Armandito está tratando de hacer todo lo que puede, pero si Strong estaba hecho una bestia en ese encuentro y en su personaje en Puerto Rico, porque nunca se había visto un luchador de esa magnitud en Puerto Rico, con ese físico, con ese look, y este tremendo brazo Armandito Salgado en el Polideportivo de Carolina. Aquí me imagino que abriendo quizás la cartelera, pero ustedes van a ver cómo usan Armandito, pues de cierta forma facilitó que básicamente Steve Strong se pusiese bien arriba ante los ojos de la gente desde el mismo comienzo. Y Armandito pues está aquí tratando de defenderse como gato boca arriba, tratando de hacer lo que puede, pero Steve Strong está demasiado, o estaba demasiado para ese momento, y aquí le aplica una tremenda DDT a Armandito. Y aquí estaba súper rápido, súper ágil, súper bien puesto para el problema. Está Steve Strong, y chequense esta movida, está un sit-up tombstone, y miren cómo caen. Y lo funny enough que esta fue la primera y única vez que yo vi a Steve Strong haciendo esta movida en WWE, porque después de esta lucha más nunca lo volví a ver. Yo no sé si fue que dijeron que no lo usara, no sé qué pasó, porque dejó de usarla. Por lo menos yo nunca lo volví a verla usando la llave. Aquí ya Steve Strong sigue masacrando al Armandito Salgado y empujando a Ricky Vargas. Aquí quiere hacer una pal driver, y miren cómo deja caer al Armandito aquí a Steve Strong. Y aquí pues continúa siendo atacado y sacan al árbitro por encima de la segunda soga, y por ahí viene uno de los gemelos Batten, no sé si era Bret o Bart, no sé cuál de los dos, francamente no recuerdo. Lo saca por la esquina, de aquí entre los otros gemelos, y aquí lo tira con un saco de papa, y aquí entra Víctor Jovica, como si Víctor Jovica pudiese hacer algo bueno. Él es el promotor, usted sabe, le iban a tratar con cariño, como quien dice. Y aquí viene nada más y nada menos que Rufus R. Jones con una silla, y a meterle uno de los sillazos más leñas que yo he visto en toda mi vida. A mí, wow, ese sillazo estuvo tan y tan wow, de verdad que yo creo que a mi sobrino de 12 años le puede meter un mejor sillazo que Rufus. Pero bueno, aquí viene Steve Strong, y funny enough, después de esta lucha el próximo rival fue Rufus R. Jones en la cartelera de regreso del Invader 1 en el estadio Irán Bison. Así que pues tengan eso en mente. Y Chiquita se lo lleva. Bueno, damas y caballeros, estamos en el año 1990.
Este es el auditorio de boxeo de la antigua base Mahamar de Miramar. Y aquí tenemos a los mercenarios. Ángel Acevedo y Aaron Starr enfrentándose al Armandito Salgado y La Sombra. No es La Sombra, Andrade, que luchaba en el Consejo Mundial de Lucha Libre. El profe estaba, por supuesto, apodado de los mercenarios. Y el árbitro es el Vikingo. Y pues aquí ya estamos viendo pues ya básicamente ya Armandito Salgado pues ya con 4 años en las costillas entre WWE, pues básicamente en la misma posición. Y pues básicamente pues ya estaba casi entrando al final de su corrida como luchador en WWE, porque ya en el año 91 fue que hizo la transición a árbitro. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y aquí está el mercenario número 1, Ángel Acevedo, quejándose con el árbitro que le estaba jalando el pelo. Y aquí entra Ron Starr, con quien tuvo varias luchas con Armandito Salgado a través de los años. Obviamente pues Ron Starr sabía trabajar con Armandito sabía qué hacer con Rambo Ron Starr. Aquí pues le da el relevo a La Sombra, luchador enmascarado que no sabemos de dónde, quién era, ¿verdad? Tuvo un tiempito en WWE en el año 1990 haciendo esto mismo que pues hacía Armandito Salgado. Y pues aquí vamos a estar haciendo un buen trabajo aquí. La Sombra, muy bueno, muy bien. En este momento yo creo que los mercenarios, no estoy seguro, pero yo creo que eran los campeones mundiales de pareja en ese momento, porque originalmente los campeones o los mercenarios en ese momento eran Ángel Acevedo y Champagne Jerry Morrow, pero Morrow sufrió una lesión en Puerto Rico y tuvieron que traer a Rambo Starr, que en su antigua corrida en WWE era técnico, y simplemente pues llegó a WWE, pues dijo que era un mercenario, que a él le pagaban pues básicamente por él fuera de carreras a luchadores y todo lo demás, y pues básicamente se convirtió en uno de los mercenarios y tuvieron grandes feudos con los supermédicos, Miguelito Pérez y Huracán Castillo. Y Rambo Starr inclusive también le ganó el campeonato mundial junior completo, creo que fue Huracán Castillo. Aquí le hace un lazo corto a La Sombra, y ese famoso golpe de cadera que daba Rambo Starr, que en paz descanse. Ángel Acevedo todavía está con nosotros, y pues Rambo Starr, para su crédito, dándole pues dándole brillo a La Sombra. Aquí le hace unas picas de ojo, y Armandito pues pidiendo relevo. Y aquí viene la famosa fumigadora de Ron Starr, y de aquí no se va a parar La Sombra, eso se lo aseguro yo, porque nadie se paró de esa llave en el tiempo que Ron Starr estuvo en Puerto Rico. Victoria para los mercenarios. Regresamos ya mismo con ustedes. Bueno, mi gente, aquí vamos a ver una lucha en la que Armandito Salgado está envuelto, pero no como luchador, sino como árbitro. Ya en este momento Armandito pues ya había hecho, como quien dice, las paces ya con su carrera de luchador, y aquí hace la transición como árbitro, participando pues en encuentros, varios combates entre el año 91 y 92, con no sé 93, porque francamente WC casi nada del 93. Y en esta lucha estamos viendo al Bronco Nuevo enfrentándose al Tanque. Este video lo subió nuestro amigo Roy Lucier en su canal uno de sus canales de YouTube. Roy tiene varios canales, pero tiene uno de cada dos territorios. Esta es una lucha del año 91, casi finales, del programa de diciembre 7 del año 91. Ya para ese tiempo se había ido Hugo Sabinovich, ya no estaba TNT, y en fin, ustedes saben lo que pasa. Y básicamente pues aquí estamos en la base naval de Pilabar, y aquí estábamos con el nuevo announcer. Aquí tenemos a Bronto, que estaba pues, y aquí básicamente le hace ese famoso plantón de cara. Y aquí esta lucha se acabó, Armandito hace el conteo, y hasta aquí llegó nuestra revisión de la carrera de Armandito Salgado. Mi gente, volvemos para cerrar el programa. Bueno, mi gente, espero que hayan disfrutado de este compendio de luchas de Armandito Salgado, y ciertamente hay muchas más de él, pero quise mostrarles pues, algunas de sus luchas, de sus victorias, de su proceso de aprendizaje, por decirlo de esa manera. Y espero pues que Armandito Salgado siga siendo recordado como la figura que, aunque no fue exitosa como lo fue Miguelito, Huracán o otros luchadores, pero que dentro del rol que se le dio entre WC hizo su trabajo y cumplió su cometido de elevar los grandes superestrellas que hubo durante los años 80 y principios de los 90. Así que mis respetos a Armandito Salgado, esperando que esté bien, y espero que en algún momento pues podamos tener una entrevista. Así que nada, mi gente, espero que hayan disfrutado de este episodio, y recuerden estar pendientes a Don Chu TV. Recuerden que los domingos tenemos nuestra revista dominical, La Bendita Lucha Libre Boricua, y ciertamente este domingo vamos a estar hablando de esa victoria
que logró Daisy Lynn como nueva campeona femenina de la IWA, del evento de represalias, que va a estar literalmente el mismo día, prácticamente frente a frente, en distancia con el evento Superman de WWC, que va a ser celebrado en el estadio de Caguas, pero de eso estaremos hablando el domingo, junto con otras cosas que están pasando en la lucha libre de Puerto Rico. Pendientes a eso, recuerden que los jueves tenemos, 2 jueves al mes tenemos Historia del Puro, donde hablamos de la rica historia de la lucha libre en Japón, los sucesos, los luchadores, los protagonistas, en fin, momentos inolvidables dentro de la historia de la lucha libre en Japón, el Puro Resu. Nuestro próximo episodio, que estaremos trabajando prontamente, es recordando a Víctor Quiñones. Así que espero que ese episodio sea de su agrado. También pues tenemos, pues aparte de este espacio que hacemos de Mirando las Luces, también tenemos un martes al mes, tenemos nuestro espacio de Queremos Sangre. Así que aquí pues estudiamos los grandes combates que han ocurrido en los distintos lugares del mundo que envuelven sangre. Así que espero que les guste el mismo. El último que hicimos fue el Texas Deathmatch entre Carlos Colón y Hércules Ayala, la famosa lucha donde se acuñó el término la escala Colón. Así que nada, mi gente, gracias por estar con nosotros, cuídense mucho. Nos estaremos viendo próximamente por Lonchu TV en YouTube. Así que gracias por el auspicio, mi gente. Gracias porque seguimos creciendo. Gracias a ustedes y les deseo a todos lo mejor. Y pasen un día excelente. Mucho éxito siempre. Cuídense. Hasta la próxima. Sayonara. Domo arigato.